Intercesión 24 horas. Muy buenos días, bendecido día, bendecida noche. No sé en qué país te encuentras y cuál será tu uso horario cuando veas el video. Pero en esta ocasión quería felicitarlas, desearles una feliz Navidad y aprovechar para hablar sobre los lenguajes. Y sabemos, hemos estudiado por estos días lo que tiene que ver con el Espíritu Santo y las lenguas. Ciertamente la gente ha anhelado por mucho tiempo las lenguas angelicales y este no es el tema para ahora. El tema para hoy son las lenguas humanas. Ciertamente nosotros necesitamos con urgencia descubrir el tema de las lenguas humanas, porque tenemos familia, tenemos amigos, tenemos hijos, tenemos esposos, nosotros mismos. Nos encontramos a veces en un nivel de frustración terrible porque no sabemos expresarnos, no sabemos comunicarnos con los demás y expresarles nuestros anhelos, lo que queremos o lograr de ellos algunas cosas sin que tenga que llegar a ser manipulación, sino simplemente poniéndonos de acuerdo en muchísimas cosas. Y no sabemos cómo ponernos de acuerdo porque no tenemos el lenguaje del espíritu, el lenguaje humano que hace que nos podamos comunicar efectivamente con las demás personas. Y es necesario que lo anhelemos del Espíritu Santo para que al nosotros pronunciar sonidos de nuestra boca, llamados palabras, sean sonidos que las otras personas puedan escuchar en el tono y la vibración, armonía correcta, en la melodía correcta, de manera que nosotros nos podamos comunicar efectivamente con las personas y aún con nosotros mismos, con el mismo Espíritu Santo, con el mismo Dios, y ahí sí entraríamos en el tema de lenguas angélicas. Entonces, es necesario que nosotros nos aprendamos a comunicar asertivamente con la gente que tenemos alrededor. La palabra dice que en Génesis que el Señor se manifestó como Elohim, lo conocemos como Dios creador, y comenzó a pronunciar sonidos que crearon. Y dentro de esos sonidos hay un montón de conceptos como los principios fundamentales sobre los cuales se formó la creación. Y nosotros ciertamente estamos escritos con todos esos sonidos, esa armonía, con esos, todo esto que los músicos conocen mucho más a fondo y mejor que yo, con la armonía, con los sonidos, con todos estos parámetros que influyen, que tienen que ver con música, que no son otra cosa que los principios creadores. Nosotros tenemos sonidos escritos. La palabra dice que Luzbel era un ángel hermoso delante de Dios y que este ángel estaba o pertenecía o tenía que ver con el coro, y nosotros pensamos en la imagen humana que era el que cantaba o que era, no, cuando él caminaba, cuando él se manifestaba, cuando él andaba, él mismo, su cuerpo producía sonidos angélicos que iban directamente al oído de Dios. Y ciertamente no es solamente él, nosotros también cuando caminamos, cuando hablamos, cuando pensamos, cuando sentimos, cuando nos permitimos emociones, cuando manifestamos voluntad, emitimos sonidos. ¿Qué sonidos estoy emitiendo? Cuando yo le hablo a una persona, ¿qué sonido estoy emitiendo desde mi alma? ¿Qué sonido emito desde mi espíritu? ¿Qué sonido omito? Entonces nos tomamos mucho tiempo en muchas cosas de afuera y poco trabajamos en ese idioma nuestro, en yo alcanzar la paz, la tranquilidad, la armonía, yo alcanzar la mansedumbre. Todos esos son sonidos que proyecto de adentro hacia afuera. Y eso, cuando yo hablo, usted no lo sabe, pero la gente está escuchando, y está escuchando tal vez desarmonía, está escuchando algo que no es armonioso, algo que no es melódico, algo que no es agradable. Aunque tu tono aparentemente sea pasible, te escuchas como el estruendo de muchas aguas y golpeas el alma de la otra persona. Es necesario que en este tiempo comencemos a meditar. Los monjes taumetanos y estas culturas de esa área tienen el conocimiento de los sonidos, y ellos usan los sonidos para estabilizar y equilibrar tu alma y para poner en balance algunos aspectos que ellos saben y tienen mucho conocimiento de ellos. Un músico nos podría llevar a entender con mucha profundidad el tema de armonizarnos nosotros mismos sin llegar a tener un culto al cuerpo o desconocer a Dios dentro de la fuerza de Dios dentro de estos principios, que es ahí donde está el problema de muchas religiones o de muchas cosas que llamamos sectas. Porque ciertamente la religión, las normas y los dogmas humanos nos alejan de Dios, pero cuando nosotros entramos y reconocemos a Dios en todos nuestros caminos, amándolo con todo nuestro pensamiento, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, nosotros podemos llegar a encontrar ese balance perfecto de lo que es la comunicación y lo que tiene que ver con la armonía que tenemos que alcanzar para sacarla desde nuestro interior y comunicarnos con los demás. Aquí yo tengo que tomar la responsabilidad de entender que cuando mi boca se vuelva a abrir, yo no puedo permitir que mi boca se abra
para desarmonizar. Es decir, una cosa estoy pensando, una cosa estoy sintiendo, otra cosa es lo que quiero hacer, está en mi voluntad, y otra cosa es la que manifiesto. Yo tengo que tener armonía. Por eso mi hablar debe ser sí, sí y no, no. ¿Qué quiere decir esto en un nivel más profundo? No solamente que cuando yo diga voy a hacer esto sea eso lo que haga, y que cuando yo diga no, eso sea lo que no voy a hacer. No es solamente que yo le llame bueno a lo bueno y malo a lo malo. Quiere decir también que lo manifieste. Es decir, lo que yo pienso, lo que yo siento y mi voluntad se deben alinear. Se deben alinear en a dónde quiero llegar. ¿Cómo manifiesto esto? Esto es de Dios, está bien, conforme a la palabra, a lo que soy, a lo que represento, a la reina, a la sacerdotisa que soy, a esa mujer de Dios. Esto representa el hombre de Dios que debo ser. Esto da testimonio de Dios en mi vida, da testimonio del Espíritu Santo, es una manifestación del Espíritu Santo o un reflejo de mi Padre, es un reflejo del Cristo de la gloria que ya nació y vive en mí. Entonces ahí yo alcanzo el nivel y el balance de lo que tiene que ver con armonía, de lo que tiene que ver con estar, como la palabra dice, hermanos, por lo demás, estén todos juntos en armonía. Y muchas veces estamos juntos, pero no estamos en armonía porque no estamos vibrando en la misma frecuencia en cuanto a que no vamos en lo mismo. Por ejemplo, es tremendo para nosotros cuando estamos en una familia y llegan las fiestas. Y entonces llegan las fiestas y tú quieres que haya una oración, tú quieres que haya esto, pero la gente no está en eso, la gente está en otra cosa. Nosotros seguimos dándole un poco de la vibración de Elohim a ellos, la manifestación de Dios como creador, para alcanzar el balance. Pero no podemos quedarnos y participar en esas otras cosas que desentonan totalmente con nuestra esencia. Pero sigue teniendo que ver con el lenguaje y el testimonio. Tenemos que encontrar la manera de compartir con nuestra familia, y antes de llegar a esos momentos tenemos que sacar el tiempo para encontrar la armonía y la unidad del cuerpo entre nosotros. No desarmonizar, porque ciertamente la Biblia nos habla de que en el cuerpo el Espíritu Santo reparte como quiere muchos dones, también reparte de sus espíritus, también reparte, se mete dentro de nosotros y vive con nosotros. Pero ¿qué hay que tener en cuenta aquí? Que yo debo entrar en un espacio donde yo misma me encuentre con la conexión y la armonía perfecta con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para ser uno. Porque la iglesia tiene que llegar a ser uno entre ellos, pero también tenemos que llegar a ser uno con Dios. Y ahí está la armonía perfecta, ahí está la unidad de la que necesitamos el idioma correcto para hablar con Dios. Venimos a veces a hablarle a Dios con una total desarmonía y con un desastre, porque nuestra mente produce unos pensamientos, nuestro corazón va en otra línea y nuestra voluntad va en otra, y cuando la boca se abre para orar, lo que llega allá es algo totalmente confuso. Entonces necesitamos encontrar en este 2025 esa armonía y esa paz, donde el Espíritu Santo de Dios sí muere dentro de nosotros, pero la sombra del Padre nos cobije para que Jesucristo nazca en nosotros y nosotros podamos producir esas manifestaciones correctas de alguien que en verdad se ha encontrado con Dios, con el Hijo y con el Espíritu Santo, para producir todas esas manifestaciones que la tierra anhela, para que podamos estar unidos con nuestra familia en armonía, para que podamos estar juntos, coordinados como un cuerpo sano, como un cuerpo entero y unido por el amor de Dios. No podemos seguir manifestando una iglesia donde hay riñas, un montón de frutos y un montón de manifestaciones que enteramente dicen que el Espíritu Santo no mora ahí, porque donde el Espíritu Santo está, dice que hay libertad. Dice que no solamente que hay libertad, sino que se producen esos frutos: paz, gozo, benignidad, paciencia, mansedumbre, y sobre todas esas cosas permanece el amor. Entonces nosotros tenemos que empezar en nuestras familias a buscar la manera de no querer gobernar al otro y ser Dios para los demás. Tenemos que encontrar la manera de armonizar con nosotros mismos, de armonizar con Dios en sus tres expresiones, y luego venir a dar esa melodía que atrae esa melodía, que es ese sonido, qué es lo que ella emite, qué es lo que ella tiene, para que nosotros podamos estar entonces en familia, unidos, en unidad, como dice la palabra, y no es redundancia, porque habla de cosas profundas y de misterio, donde nosotros podamos venir no a darle al otro lo que yo quiero, sino a manifestarle el amor como esta persona lo entiende, donde yo pueda orar y pedirle al Espíritu Santo no solamente que me deje hablar con el otro, sino que me permita hablar en el idioma que la otra persona conoce. Mire algo, este no es mi Dios, este es Papá Noel, ¿verdad? Este no es mi Dios. Para mí es solamente un dibujo que expresa alegría, contentamiento y lo que sea. Yo no le hablo a mis hijas de Papá Noel, no tiene nada que ver con eso, es solamente una ficción, pero sí les hablo de un Padre todo bueno y
que no solamente viene un día al año a hacerlo, pero usted no puede descalificar a un hermano de la fe simplemente porque celebra o aprovecha el día para celebrar fuera de contexto. Tenemos que aprender a armonizar entre nosotros y no a disonar, sino a hacerlo bien. Espero que haya sido una buena palabra y un buen mensaje para usted. Vamos a profundizar mucho más en esto y el Señor nos va a mandar a las personas idóneas para esto, porque de verdad que me puse a estudiarlo y dije, Dios mío, ¿cuánto tiempo me demoraría? Pero es necesario que aprendamos a hacer todas esas cosas. Y entre otras cosas les voy a recomendar comenzar a ver, le voy a poner links aquí, les voy a regalar el libro Los 5 lenguajes del amor, porque es una muy buena base para las relaciones interpersonales. Les voy a poner también El poder de la sangre de Cristo aplicada del pastor Soho, tremendo. Les voy a poner también el alfabeto hebreo, porque estas letras tienen poder creativo, poder que armoniza nuestro cuerpo y el balance. Entonces se los voy a poner tanto en el logo para que usted lo entienda, y también un link donde se pronuncia. Y es bueno que comencemos a pronunciarlas constantemente. Es que bueno que alcanzáramos la disciplina, incluida yo, de escucharlas al menos una vez diario, para que vayamos alcanzando el balance que correspondemos. Que Dios les bendiga mucho, que la paz del Señor les cobije, que nuestros tiempos de vacaciones o de compartir en familia no nos alejen del Señor, ni impidan que podamos hacer devocionales, leer la Biblia, orar, alcanzar este estado, y entonces podamos hacer las otras cosas delante del Señor. Que Dios te bendiga mucho y que tengas unas fiestas espectaculares, diferentes a todas, pero muy bonitas, tan bonitas como ninguna otra. Mis intercesores 24 horas, que Dios los bendiga. No olviden sus obligaciones y que Dios los bendiga. Nos vemos pronto. Bendiciones.